Yo trabajé de taxista casi 12 años. No era algo que soñaba hacer, pero pagaba las cuentas y me dejaba manejar mis tiempos. En esos años, si quería ganar bien, tenías que salir de noche. La ciudad era distinta después de las 10. Menos tráfico, más silencio y gente que casi siempre lleva prisa. En ese año 2004 yo estaba pasando por una mala racha. Mi hija acababa de entrar a la secundaria y los gastos se me habían ido encima. Por eso empecé a agarrar turnos más largos. Salía al atardecer y regresaba casi siempre al amanecer. Con el tiempo uno aprende a leerle a las personas por cómo levantan la mano, por cómo abren la puerta, por el tono que dicen buenas noches. Esa noche parecía normal. Había llevado una pareja al centro y luego un señor que olía alcohol pero iba tranquilo. Cerca de la 1 de la mañana pensé en ir cerrando. Siempre decía una corrida más y me voy. A veces era cierto, a veces no. Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado en una esquina poco iluminada cerca de una avenida amplia. No hacía señas exageradas y solo levantó la mano con calma. Frené por costumbre y cuando abrí la puerta trasera sentí algo raro, pero no supe decir qué. No olía nada en particular, no se veía sucio ni extraño. Era un hombre normal, quizás de unos 40 y tantos, vestido sencillo. Me dijo un destino al sur de la ciudad y lo conocía bien. Arranqué y al principio no hablamos, yo tenía la radio baja y el ruido del motor llenaba el silencio. Después de unos minutos él preguntó si llevaba mucho tiempo manejando. Le dije que sí, que varios años. Me dijo que se notaba porque manejaba tranquilo. Eso me pareció raro. La mayoría de los pasajeros no se fijan en ese tipo de cosas. Seguimos avanzando y sin que yo le preguntara nada empezó a hablar como si ya tuviéramos conversación. Comentó que la ciudad había cambiado mucho, que antes las calles eran más oscuras. Yo respondía con frases cortas, no era grosero, pero tampoco quería alargar la charla. Cuando llegamos al destino me pidió que lo esperara un momento. Bajó, caminó hacia un edificio y desapareció detrás de la puerta. Pensé que regresaría rápido. Pasaron 5 minutos, 10 y yo estaba por irme cuando lo vi salir nuevamente. Subió al taxi y me pidió volver hacia el mismo lugar donde lo había recogido. Me pagó bien e incluso dejó propina. Yo no le di vueltas ya que había sido una buena corrida. Lo extraño empezó 2 noches después. Estaba manejando por otra zona bastante lejos de donde lo había levantado la primera vez. Vi a alguien levantar la mano, frené y cuando abrí la puerta trasera sentí el mismo silencio pesado de aquella noche. Era él. Pensé que era coincidencia y Guadalajara no es tan grande. Y uno termina viendo caras repetidas. Me saludó como si nada, sin sorpresa, y me dijo el mismo destino. Mientras manejaba me preguntó si había tenido mucho trabajo. Yo le dije que más o menos y me respondió algo que me hizo mirar al espejo. Tú siempre dices eso cuando estás cansado. No recordaba haberle dicho algo parecido antes. Llegamos al edificio otra vez y esta vez no me pidió que esperara. Bajó, pagó y se fue. Me quedé un momento mirando la puerta cerrarse. Esa noche no le di más vueltas, pero empecé a notarlo cada vez más con frecuencia. Siempre aparecía cuando yo estaba pensando en terminar el turno, nunca antes. La tercera vez me subió desde una colona donde casi no pasaba. Me dio la misma dirección y durante el trayecto guardó silencio y yo también. Cuando llegamos le pregunté si trabajaba ahí, más por curiosidad que por otra cosa. Sonrió leve y dijo, algo así. No sé por qué, pero esa respuesta me incomodó. A partir de ese momento empezó a pasar algo que no supe explicar bien. Cada vez que lo llevaba sentía que el viaje era más corto. No porque manejara rápido, sino porque se iba el tiempo. Llegábamos antes de lo esperado. Una noche revisé el taxímetro y pensé que estaba fallando. Otra cosa que me llamó la atención fue que nunca lo vi bajar completamente del auto. Siempre se iba rápido sin mirar atrás. Una madrugada, mientras esperaba pasaje cerca de un hospital, un compañero taxista se acercó a platicar. Le comenté de casualidad que tenía un cliente frecuente que siempre hacía el mismo viaje. Le escribí al hombre. El otro conductor se quedó callado unos segundos.
Me preguntó si el destino era cierto edificio y le dije que sí, y solamente respondió: yo también lo he llevado. No añadió nada más. Eso me dejó pensando. La noche siguiente lo volví a recoger. Esta vez decidí hablar más. Le pregunté si trabajaba de noche porque siempre salía tarde. Dijo que no exactamente. Me contó cosas pequeñas sobre calles antiguas, sobre negocios que ya no existían. Hablaba como alguien que conocía la ciudad desde siempre. En un momento me preguntó si yo tenía hijos y le dije que sí. Entonces me dijo: siempre tienes prisa por llegar. No supe por qué responder. Entonces llegamos, bajó y antes de cerrar la puerta dijo algo que todavía lo recuerdo: gracias por seguir manejando. No entendía a qué se refería. Después de esa noche empecé a sentir algo raro antes de verlo, como una anticipación cuando la calle está demasiado tranquila y yo ya sabía que iba a aparecer. No era miedo, era incomodidad. Una noche decidí no detenerme cuando lo vi. Fingí no verlo y seguí derecho. El espejo retrovisor reflejó su figura quieta mientras me alejaba. 5 minutos después, otro pasajero me hizo la parada. Cuando abrió la puerta era él. Frené de golpe. Me pidió disculpas por asustarme y dijo que había cambiado de esquina porque yo venía distraído. No recuerdo haberlo visto caminar y mucho menos ese tramo. Durante ese viaje no hablamos y sentía las manos sudadas sobre el volante. Cuando llegamos al edificio me pidió que esperara. Esta vez sí esperé más por nervios que por otra cosa. Pasaron varios minutos, la puerta no se abrió y decidí bajarle el taxi. Caminé hasta la entrada y toqué el timbre. Un vigilante salió y me preguntó qué quería. Le dije que acababa de dejar a un señor ahí. El hombre me miró confundido. Me dijo que el edificio llevaba meses casi vacío, que solamente había un par de oficinas cerradas. Le escribí al pasajero y el vigilante negó con la cabeza. Volví al taxi con una sensación fría en la espalda. Esa noche manejé directamente a mi casa. Pensé en dejar de trabajar un tiempo, pero no podía, así que seguía aunque ahora evitaba ciertas zonas. Funcionó unos días hasta que volvió. Era casi el amanecer, estaba cansado y decidido a terminar el turno. Entonces lo vi levantar la mano y me quedé dudando unos segundos. Se acercó al coche antes de que yo decidiera y subió. No dijo destino y solamente murmuró: la última vez. No sé por qué, no pregunté nada, arranqué y conduje sin escuchar la radio. La ciudad estaba vacía, con ese silencio raro que tiene la madrugada. Sentí que el viaje duraba demasiado y al mismo tiempo pasaba rápidamente. Cuando llegamos no era el mismo edificio. Era una calle más oscura, con casas viejas. Me pidió detenerme y antes de bajar me preguntó cuánto tiempo llevaba manejando. Le respondí que ya no sabía, que muchos años. Me miró atrás del espejo. Ya puedes descansar, dijo. Me pagó exacto, sin propina. Bajó y caminó hacia la oscuridad y no lo vi entrar a ninguna casa. Esperé unos segundos y luego arranqué. Miré el reloj y marcaba una hora que no tenía sentido. Había pasado más tiempo del que recordaba. Esa fue la última vez que lo vi. Después de esa noche me enfermé y dejé de trabajar unas semanas. Cuando regresé al sitio de taxis, un compañero me contó que un conductor conocido había fallecido meses antes. Me mostró una foto vieja del grupo. El hombre de la foto era él. No dije nada. ¿Qué era lo que iba a decir? Posiblemente nadie me creería. Con el tiempo dejé el taxi y conseguí otro trabajo más tranquilo. A veces extraño manejar de noche, pero no regreso. De vez en cuando voy de pasajero y el chofer dice que hará una corrida más, siento ese nudo en el estómago, porque todavía recuerdo esa última noche. No sé exactamente en qué momento empecé a evitar ese tramo. Creo que fue después de la tercera vez o de la cuarta. La verdad es que ya no lo cuento mucho porque cuando lo hago la gente cree que estoy exagerando o que me pasó algo mientras manejaba y lo rellené con ideas.
Yo no soy así. Manejo desde los 20 años, primero camiones pequeños, luego paquetería. La carretera la conozco como la palma de mi mano. En 2016 yo trabajaba llevando carga entre Veracruz y Jalapa. Paquetes normales, nada raro. Electrónicos, documentos, refacciones. Salía casi siempre de noche porque el tráfico era menos pesado y la empresa pagaba un poco más por los turnos tardíos. Era cansado, sí, pero uno se acostumbra. Música baja, café frío y la misma ruta una y otra vez. El kilómetro 147 no era especial. No había una curva peligrosa ni un accidente famoso. Solo era un tramo largo, algo silencioso con monte a los lados. Si pasaba el de día no tenía nada, pero en la noche se sentía diferente. Eso lo pensé después de la primera vez, aunque lo ignoré. La primera cosa fue rara, como algo pequeño. Vi el reloj del tablero y marqué mentalmente que faltaban unos 40 minutos para llegar al punto de entrega. Manejé normal, sin detenerme, y cuando llegué el vigilante me dijo que había tardado casi 2 horas. Pensé que su reloj estaba mal y revisé el mío y marcaba una hora distinta a la que recordaba. Lo dejé pasar. Cansancio, pensé. La segunda vez fue una semana después. Salí más temprano para evitar justo eso y mientras manejaba por el mismo tramo sentí que la señal de radio se apagó de golpe. No ruido, no interferencia, simplemente silencio. Pensé que el aparato estaba fallando, lo golpeé un poco y volvió y no le di mayor importancia. Pero cuando revisé la bitácora al final del turno, otra vez apareció un desfase raro en el horario. No enorme, pero suficiente para que el supervisor preguntara si había parado a cenar. Le dije que no y él solamente se rió y dijo que la carretera te traga el tiempo. Pensé que era una broma de choferes. La tercera vez ya no fue fácil ignorarlo. Esa noche estaba lloviendo ligero, nada peligroso. Solo esa llovizna que ensucia el parabrisas. Iba solo, como siempre, y al entrar al tramo noté unas luces adelante. Parecían las de un coche detenido en el acotamiento. Bajé la velocidad por precaución, pensando que quizás alguien necesitaba ayuda. Cuando me acerqué no había nadie. Las luces eran reflejos en algo mojado y me seguí. Pero juraría que vi la silueta de un auto justo antes de pasar. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada. Ni luces, ni carro, ni sombra. Solo oscuridad. Ahí sentí por primera vez una incomodidad real. No miedo todavía. Solo esa sensación de que algo no encajaba. Cuando llegué a Jalapa, el encargado me preguntó si había tomado otra ruta y le dije que no y me dijo que era demasiado tarde. Empecé a fijarme un poco más. La siguiente semana pregunté a otro conductor, uno que llevaba años en la empresa. Le mencioné el tramo sin dar muchos detalles y él se me quedó callado unos segundos y luego dijo algo que recuerdo muy bien. No te quedes mirando mucho a los lados ahí. Le pregunté el por qué. Se encogió de hombros y dijo que nada, que era monte y ya. Pero cambió el tema muy rápidamente. Eso fue lo peor. A partir de entonces, cada vez que me marcaba el kilómetro 147 sentía algo en el estómago. No era pánico, era como anticipación. El aire parecía más pesado, el sonido del motor se escuchaba diferente, como más distante. Una noche mientras cruzaba el tramo vi un auto frente a mí, iba lento, demasiado lento. Pensé en rebasarlo, pero cuando me acerqué noté algo raro. No veía al conductor. Las ventanas estaban oscuras, aunque no tanto como para no distinguir nada. Encendí las largas y el coche desapareció. No frené, no hice nada. Solo seguí manejando como si nada hubiera pasado, repitiéndome que fue la lluvia, el reflejo, la falta de sueño. Pero cuando revisé el reloj habían pasado casi 30 minutos en un tramo que normalmente tomaba menos de 10. Esa noche me costó dormir. Después de eso empecé a cambiar pequeños hábitos. Bajaba el volumen de la música, evitaba mirar al espejo demasiado tiempo. Intentaba mantener la vista fija al frente. No funcionó. Una madrugada, la más pesada que recuerdo, la neblina estaba espesa. Apenas veía unos metros adelante y pensé en detenerme, pero el lugar no era seguro para parar.
Seguí despacio. Entonces vi algo que hasta hoy me cuesta explicar. Habían varios coches detenidos a un lado de la carretera. No uno, varios, como si hubieran pasado un accidente o una revisión. Pero no había luces de emergencia, ni personas moviéndose, ni patrullas. Solamente estaban ahí. Reduje la velocidad casi al mínimo, quise mirar bien, pero sentí un miedo raro, como si no debiera hacerlo. Pasé sin detenerme. Cuando miré por el espejo no había nada, pero nada. No había ni un solo coche y ahí sí sentí miedo real. Pensé en volver para comprobar, pero no lo hice. Seguí manejando con las manos sudadas, revisando el reloj cada pocos minutos. Llegué mucho más tarde de lo normal. El encargado me preguntó si estaba bien porque me veía pálido y le dije que solamente tenía sueño. Esa fue la última vez que manejé tranquilo por ese tramo. Las siguientes ocasiones fueron peores, aunque menos espectaculares. La señal se perdía, el tablero parecía más oscuro. A veces sentía que el motor bajaba de revoluciones sin razón. Una vez escuché algo como golpes suaves en la caja de carga, aunque iba vacía. Nunca abrí para revisar ahí mismo. Un día decidí hacer algo simple como grabar el trayecto con celular montado en el tablero. Quería demostrarme de que no había nada raro. Cuando terminé el turno revisé el video. Había un salto, un tramo completo desapareciendo. La imagen pasaba de un punto a otro como si alguien hubiera cortado varios minutos. Pensé que el archivo se había dañado y no quise intentarlo nuevamente. Con el tiempo empecé a pedir rutas distintas. Decía que el vehículo tenía problemas o prefería otros destinos. No siempre podía evitarlo, pero lo intentaba. La última vez que pasé ahí fue por casi accidental. Un compañero se enfermó y tuve que cubrirlo, era tarde, ya casi amaneciendo. Me dije de que no iba a pasar nada. Todo normal hasta que el reloj del tablero se apagó por unos segundos. No se reinició, se quedó en blanco. Sentí un frío raro en el pecho, miré al frente y vi luces rojas como de freno justo delante de mí. Frené fuerte y no había nada. Me quedé detenido unos segundos respirando rápido. El camino estaba vacío, completamente vacío. Y entonces muy cerca escuché un claxon. No largo. Fue un toque corto, como cuando alguien te avisa que avances. No vi ningún auto y arranqué sin mirar atrás. Cuando llegué al destino decidí algo. No volvería a pasar por ese tramo de noche. Desde entonces si me toca esa ruta la hago de día y si no se puede prefiero cambiar de turno. Algunos compañeros dicen que exagero, otros dicen que me entienden sin preguntarme. Hace unos meses pasé por ahí en la tarde con sol y todo parecía normal. Incluso pensé que quizás lo había imaginado todo. Pero al mirar el letrero del kilómetro 147 sentí lo mismo que aquella noche. Esa presión en el estómago, esa sensación de que el lugar no estaba vacío del todo. No sé lo que pasa ahí. No sé si perdía tiempo, si veía cosas o si solamente estaba cansado. Lo único que sé es que cuando cae la noche y tengo que manejar carreteras largas, todavía reviso el reloj más seguido de lo normal. Y cuando la señal de radio se corta de golpe bajo un poco la velocidad sin darme cuenta. Yo no quería ese trabajo, pero lo tomé porque necesitaba el dinero. Había salido de una empresa de logística y llevaba casi 2 meses sin empleo. Un conocido me avisó que buscaban guardia nocturno para un edificio corporativo nuevo. No era algo complicado. Rondines, revisar cámaras, firmar reportes. El sueldo no era la gran cosa, pero pagaban puntual. El edificio estaba en una zona moderna, de esos lugares donde en el día hay mucho movimiento y de noche se queda vacío. Oficinas, cristales, elevadores silenciosos. La mayoría de los pisos no estaban ocupados todavía. Solo 2 empresas trabajaban ahí y se iban antes de las 8. Mi turno empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La primera noche fue tranquila. El guardia saliente me enseñó el sistema de cámaras, las llaves, la bitácora. Antes de irse dijo algo que pensé que era una broma. Si escuchas algo, primero revisa las cámaras.
Le pregunté a qué se refería y solamente respondió que a veces los aires acondicionados hacían ruido. No le di importancia. El edificio tenía 12 pisos y un sótano de estacionamiento. El procedimiento era simple. Cada hora debía hacer un recorrido y marcar un reloj de control en distintos puntos. Todo normal. La segunda noche empezó a sentirse rara. En el primer rondín encontré una puerta abierta en el piso 8. Sabía que la había cerrado antes y pensé que el viento la movió aunque no había ventanas abiertas. La cerré y continué. Cuando regresé al monitor de cámaras vi algo que me confundió. En la grabación del pasillo no aparecía nadie abriendo la puerta. Solo se veía cerrada y de pronto abierta. Pensé que el sistema tenía atraso. Lo anoté en la bitácora y seguí con mi turno. La tercera noche escuché el elevador moviéndose. El sonido es muy claro cuando el edificio está vacío. Miré el panel y marcaba que alguien había subido al 9º piso. Revisé cámaras y no había nadie dentro. Subí por las escaleras porque el elevador me daba mala espina. Revisé piso por piso, todo cerrado, todo vacío. Cuando regresé a la planta baja, el elevador estaba otra vez en el lobby, como si nunca hubiera subido. Eso sí me incomodó. Empecé a pensar que alguien más tenía acceso al edificio, tal vez otro guardia o alguien de mantenimiento, pero nadie me avisó de nada. Con los días fui agarrando rutina, café, cámara, rondines. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles. A veces encontraba luces encendidas en oficinas vacías, o escuchaba algo parecido a pasos lejanos. Nunca veía nada en las cámaras. Una madrugada, revisando los monitores, noté movimiento en el piso 10. Solo una sombra cruzando el pasillo. Me acerqué a la pantalla pensando que por fin tenía algo claro. Repetí la grabación y no se veía nada, solamente un pasillo vacío. Esa noche hice el rondín más rápido de lo normal. Al llegar al piso 10 sentí algo raro. El aire más frío, como si el aire acondicionado estuviera más fuerte. No había nadie. Revisé todas las oficinas y salí. Cuando iba bajando por las escaleras escuché un sonido de arriba como una puerta cerrándose despacio. No regresé y empecé a dormir peor. Mi esposa decía que llegaba más callado y yo le decía que era por el horario. Un día, mientras firmaba el cambio de turno, le pregunté al guardia de día si había notado algo extraño. Me dijo que no y que de día todo era normal. Luego agregó: los de la noche duran poco. Me dijo que en menos de un año habían pasado 4 personas por ese turno. No pregunté por qué. Esa noche fui más atento. Durante el segundo rondín en el piso 7 escuché claramente una voz. No entendí qué decía, pero era como alguien hablando bajo. Pensé quizás que era alguna oficina, que había dejado gente trabajando. Revisé, pero vacío. Cuando regresé al lobby, una de las cámaras mostraba el pasillo del piso 7 y vi algo que me hizo detenerme. Una figura cruzando de lado a lado. No rápido, caminando normal. Subí inmediatamente y no había nada. Ni una sola puerta abierta. Volví abajo, revisé la grabación y la figura parecía borrosa como cuando la señal falla. Esa noche anoté todo en la bitácora aunque sabía que sonaría raro. Días después, el supervisor revisó mis notas. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que quizás eran fallas de sistema. Me pidió que no exagerara reportes porque eso asustaba a los nuevos clientes del edificio. Desde ahí dejé de escribir detalles. Las cosas siguieron, puertas abriéndose, elevadores moviéndose, ruidos sin explicación. Pero trataba de ignorarlos. Hasta la noche del apagón. Era alrededor de las 2 de la mañana cuando las luces parpadearon y el sistema de cámara se reinició. Solo duró unos segundos, pero fue suficiente para que el edificio quedara en silencio total. Cuando las pantallas volvieron, una cámara del piso 11 marcaba movimientos constantes. No era sombra, era como si alguien caminara de un lado a otro del pasillo. Tomé la linterna y subí y mientras iba en el elevador sentí el corazón acelerado sin saber el porqué. Al llegar al piso 11 el silencio era extraño, más pesado. Y avancé por el pasillo iluminando puertas. Nada.
pero el sonido era como pasos suaves, venían del fondo. Llegué hasta la última oficina, la puerta estaba entreabierta, la empujé y vacía. Cuando me di la vuelta escuché claramente detrás de mí el sonido del elevador abriéndose. Pensé que alguien había entrado al edificio. Revisé rápidamente el lobby. El elevador estaba cerrado, el panel marcaba que seguía en el piso 11. Esa noche terminé el turno sin volver a subir. Al día siguiente pedí cambio de horario. Me dijeron que no había plazas disponibles. Volví. Las siguientes noches fueron peores, no porque pasara algo grande, sino porque todo se sentía anticipado, como si el edificio supiera dónde estaba. A veces encontraba el elevador abierto esperándome, como cuando regresaba de un rondín. Una madrugada, mientras revisaba cámaras, vi algo que hasta hoy recuerdo bien. En el monitor del piso 8 aparecía yo caminando por el pasillo, pero yo estaba sentado en el lobby. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. La imagen duró unos segundos y luego volvió a la normalidad. No subí a comprobar. Esa noche decidí que sería mi último turno. Sin embargo, todavía tenía que terminar la semana. La penúltima noche todo estuvo tranquilo, eso casi fue lo peor porque me hizo pensar que quizás estaba exagerando. La última noche empezó normal. Hice el primer rondín sin problemas, el segundo también. En el tercero, cuando iba bajando por las escaleras desde el piso 9, escuché pasos detrás de mí. Eran pasos claros y me detuve. El sonido también se detuvo. Seguí bajando más rápido y el eco de mis propios pasos se mezclaban con otro ritmo ligeramente distinto. Llegué al lobby y cerré la puerta de las escaleras. No volví a abrirla hasta el amanecer. Cuando llegó el guardia de día le entregué las llaves y dije que no regresaría. No expliqué mucho, solo dije que el turno no era para mí. Conseguí otro trabajo semanas después, horario normal, nada de noches. A veces paso frente al edificio y sigue ahí lleno de oficinas. Se ve completamente normal. Una vez me encontré a un ex compañero y le pregunté quién estaba en el turno nocturno. Me dijo que habían vuelto a cambiar de guardia hacía poco. No pregunté el por qué. Lo único que sé es que desde entonces, cuando escucho un elevador abriéndose en un lugar vacío, siento esa misma incomodidad en el pecho.